¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlos. Y bueno, saludamos aquí a Enrique, Yarela, Josefina, Juan, Irma también está por ahí, Lilian Castillo que se está integrando. Y les comento que hoy es la primera sesión de esta línea de transformación digital para los negocios. Así que, bueno, la idea, ¿cierto?, es que hoy día podamos interactuar, ustedes ya saben, o los que no saben, en el chat colocar ahí en todos para que todos puedan eh, leer, ¿cierto?, la opinión con respecto a algún tema, algún tópico. También la profesora ahí le va a hacer algunas preguntas y también ustedes levantan la mano, dicen yo quiero participar, yo, y podemos abrir los micrófonos. Importante, ustedes no pueden abrir los micrófonos y tampoco pueden abrir su cámara, ¿bien? Porque es parte, no es porque nosotros seamos así, no, es parte de la aplicación, ¿cierto? Que es para también un tema de orden, pero si alguien pide o quiere entrar en más detalle, nosotros en este caso podemos abrir los micrófonos, ¿cierto? Para que ustedes emitan su opinión. No hay ningún problema en eso. Así que para que no se compliquen ahí con el tema de abrir los micrófonos, todo por el chat, comentarios, lo que ustedes estimen conveniente, consultas, dudas, si no se entiende un concepto, hay que volver a repetir, la profesora no va a tener ningún problema en entregarle ahí más detalles. Bien, y les iba a comentar que, bueno, nos acompaña hoy día la profesora Carolina de Mantrau, ella ahí se va a presentar y la verdad que hemos trabajado bastante tiempo, nos conocemos años, así que yo creo que vamos a aprender, yo y me incluyo, ¿cierto? Yo siempre estoy aprendiendo al igual que ustedes y la idea es que todos podamos aprender y todos poder participar y todos poder ser también una comunidad, ¿cierto? Y estar todos en red y todos conectados. Así que dejo con ustedes a la profesora Carolina para que dé inicio a esta sesión. Carolina, adelante. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias, Patricio, por la presentación. Pues, pucha, feliz ahí de nuevo de trabajar contigo, ¿cierto? Y siempre hemos hecho ahí buena dupla con Patricio y esperamos también atenderlos a todos en sus consultas, en sus dudas. Y tal como decía Patricio, por favor, si hay alguna duda, alguna consulta, encantada yo de repetir si es que se necesita, no tengan problema en esa parte porque por lo menos uno de mis lemas tiene que ver con el tema del concepto del avanzar, siempre avanzar. Aunque sea dudas, hay que resolverlas y trabajarlo. Para eso estamos y eso es lo entretenido en este tema. Bien, bueno, voy a partir primero por compartir la presentación que les tengo preparada para el día de hoy. Ahí está. Déjenme ejecutar, organizarme para que... Exacto. ¿Ya? Perfecto. Bien. Voy a salir de escena también. Hace rato que no me conectaba a través de esta plataforma, así que por eso estoy un poco más lenta y ruego ahí que me disculpen un poquito. Exacto, salgo de escena, ¿cierto? Para dejar ahí en pleno todo lo que es la presentación que les tengo preparada para el día de hoy. Después ahí con Patricio les vamos a hacer llegar este material, ya para que ustedes también lo tengan a mano y puedan ahí también tenerlo ahí a modo de apunte, ¿cierto? O para poder retomar algún concepto. Bien. Bueno, en este curso que nos convoca hoy estamos trabajando la temática data y analítica o datos y el análisis de los datos. Bien, hoy en día es un aspecto muy importante, muy interesante que se está trabajando mucho a nivel de las organizaciones, de las empresas, porque el mismo concepto del análisis de los datos, entrega muchos beneficios, ¿ya? Ya hace harto tiempo, ¿cierto? Ya estamos con este concepto, o sea, el concepto de analizar los datos, ¿cierto? Que acumulan las organizaciones, tiene varios años, yo creo que ya de los años 60, 70 ya se tenía el concepto del analizar los datos, pero ahora último se ha hecho muy fuerte sobre todo por las características con las cuales, las características de los entornos con los cuales hoy en día trabajamos, ¿ya? Y porque
para empezar, estas últimas décadas para nosotros, como sociedad, ¿cierto? No solamente como informáticos, sino que a nivel de sociedad, la cantidad de datos que se mueven por unidad de tiempo es gigantesca, ¿ya? Y a partir de ellos mismos podemos ir entendiendo y conociendo otros aspectos muy importantes y muy interesantes, cosas que de repente no son tan evidentes, pero que con la investigación sobre los mismos, ahí podemos obtener un montón de información anexa que la tenemos ahí y hay que aprovecharla. Bien, bueno, parto presentándome nuevamente, ¿cierto? Mi nombre es Carolina Hermantraut y yo soy de profesión ingeniero de ejecución en computación informática de la Universidad de Santiago de Chile y también tengo una licenciatura ahí orientada a ingeniería aplicada, ¿ya? Además, bueno, tengo varias certificaciones ahí, siempre en el tema tecnológico. A mí me gusta mucho el mundo de las bases de datos, ¿cierto? El mundo de la gestión de proyectos. Yo soy como de ese entorno, ahí, por eso ahí hacemos dupla con Patricio, ahí se juntan nuestras áreas. Bien. Y bueno, además en este momento me desempeño como académica en INACAP, ¿cierto? Ahí en el área informática y de ciberseguridad que hoy en día estamos ahí desempeñando, ¿ya? Bien, déjenme avanzar. Ahí sí, ahí sí. Hoy es el primer módulo de 3 y hoy día vamos a conversar harto acerca de este concepto, porque cuando uno habla de análisis de datos, hay que partir por entender otros elementos primero. Ya vamos ahí, hoy día vamos a analizar desde lo que significa el concepto de datos, bien, de dónde viene, por qué son tan importantes, y vamos a terminar enfocándolo al mundo Excel, ¿ya? Porque la verdad es que el análisis de datos hay una diversa, ¿cierto? Variedad, un diverso abanico de herramientas con las cuales podríamos llegar a trabajar. Pero la verdad es que yo lo voy a orientar a Excel porque, primero, Excel tiene muchas buenas características, que por un lado, la facilidad de uso, también el costo es mucho menor, aunque hay algunas herramientas que son gratuitas, pero Excel es ya más familiar, ¿cierto? Y generalmente en todos los computadores aparece un Excel y tenemos que echarle mano, ¿cierto? Hay que aprovechar los recursos con los cuales contamos y los que tenemos más cercanos, ¿ya? Igual ahí yo les traje los nombres de otras herramientas que quizás a lo mejor les interese explorar, algunas de ellas gratuitas, pero quizás están orientadas en otro sentido. Pero nunca está de más ahí dejarlas planteadas por si a alguien le interesa entrar en estos aspectos. ¿Bien? Ok. Comenzamos entonces entendiendo el concepto de datos. Ya cuando hablamos de analizar datos, la verdad es que tenemos que entender primero qué son los datos, ¿ya? Y básicamente los datos, aquí yo puse dos definiciones, de hecho las saqué de un diccionario en Google, ahí les puse la dirección ahí para que ahí evidenciar de dónde viene, ¿ya? Puse la definición formal, la coloquial, podríamos decir. Y nos habla de que los datos generalmente son información concreta sobre hechos, elementos o eventos, situaciones que han ocurrido, ¿bien? Y que se necesitan estudiar, que necesitamos estudiarlos, analizarlos y descubrirlos, ¿bien? Por ejemplo, los datos de un censo. Ese ejemplo me gustó harto porque cuando se hace un censo, si ustedes lo contextualizan, pueden observar que un censo no es más que un levantamiento de información. ¿Qué significa eso? Que vamos y recorremos, en este caso, las casas, les voy a hablar de un censo tradicional, y yo voy extrayendo o levantando, nosotros eso le llamamos levantar los datos, los recopilamos y los organizamos, los tabulamos, ¿para qué? Para luego, a futuro, cuando los tengamos todos, hacer análisis sobre esos datos. ¿Bien? Ahí hay una pequeña, y de hecho lo dejé a propósito este tema, porque en la definición, si se fijan, cuando yo defino datos, habla de información, ¿ya? Y generalmente en la vida cotidiana, muchas veces el concepto de información y dato, la gente los trabaja como sinónimos. Y en el mundo de la informática y la gente que trabajamos con datos, la verdad es que son diferentes. Y hoy se los voy a explicar de por qué nosotros los consideramos como una situación diferente. ¿Bien? Pero lo importante es que los datos básicamente son representaciones
de un hecho, de algo tangible, de situaciones, ¿ya? Y a partir de esa representación, yo con esos elementos los puedo trabajar, los puedo manipular para obtener información y conocimiento a partir de ellos, ¿ya? En la siguiente definición, yo puse acá una más de índole informática, ¿bien? Nosotros los datos los definimos como elementos o como tipos de datos, ¿ya? Partimos por el concepto del tipo de dato. Puede ser una cifra numérica, ya sea entera, decimal, un número imaginario, etc. Puede ser una letra o palabras, ¿ya? El concepto de texto. Aquí no aparece, pero también podría ser que un dato pueda ser de índole, por ejemplo, de una fecha. Una fecha es un buen dato. El dato de la fecha de nacimiento de, no sé, de un conjunto de personas. La dirección de las personas, ¿ya? De hecho, hasta hoy en día, hasta elementos multimedia como la fotografía, los videos, también pueden ser tratados como datos, ¿cierto? Que forman parte de una realidad, que yo necesito recuperarlos para después trabajar con ellos y lograr algún objetivo en particular. ¿Bien? Entonces, informática siempre habla de los datos que pueden ser de diverso tipo, ¿bien? Que se suministran a la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato. Esa transición también es interesante, ¿bien? Porque cuando uno habla de un computador, ¿cierto? Un notebook, un PC, hasta un teléfono, o un dispositivo en general, ¿bien? Nosotros podemos observar que nuestros dispositivos no entienden, así como, no entienden las situaciones así como nosotros las vemos. Nosotros somos más visuales, somos de sentir, ¿cierto? En cambio, las máquinas en general, nosotros hemos tenido que construirles dispositivos para que capturen datos o expresen o muestren resultados. Bien, y por lo mismo hemos tenido que, entre comillas, enseñarles, habilitarlos para que esta interacción con el entorno, que la máquina pueda interactuar con el entorno y trabajar los datos de una cierta manera y mostrar los resultados de otra manera. ¿Ya? Aquí les dejé también un ejemplo. Al introducir palabras o números en una hoja de cálculo, por ejemplo de Excel, la computadora los va a procesar y los almacenará como datos en código binario, porque todo lo que nosotros vemos en nuestra pantalla no es más que una virtualización. Es como la máquina me muestra a mí lo que yo puedo entender. La máquina, todo lo que ustedes ven en la pantalla es solamente una virtualización. La máquina no entiende de palabras, no entiende de letras, no entiende de colores. Entiende solamente código binario, ¿ya? Y de hecho, un nivel más bajo todavía, la máquina solamente entiende de existencia de voltaje o ausencia de voltajes. ¿Bien? Pero para poder llegar a un acuerdo, un consenso, hemos hecho que la máquina me represente lo que está entendiendo. ¿Se fijan? Por lo tanto, los datos siempre van a ser una representación de algo, ¿ya? Y dependiendo de quién lo está recibiendo el dato, es la manera en que lo va a establecer. ¿Bien? Primero, perdón, continuando con el tema de los datos. Un dato representa algo cuantitativa o cualitativamente de diversas formas. Por ejemplo, secuencia de símbolos. Mi nombre es una secuencia de símbolos. Tu nombre también. La dirección, ¿ya? También pueden ser números y también letras. O sea, podemos trabajarlos de distintas formas como recién conversábamos. Un dato por sí mismo solo sirve para representar algo, ¿bien? Por lo tanto, los datos siempre van a estar afectos a esta situación, ¿ya? Aquí yo les puse un ejemplo. ¿Cómo podemos representar la edad de una persona? Y yo creo que todos, cuando leyeron esa pregunta o cuando la escucharon que yo la leí, lo primero que pensaron fue en la primera identificación. Uno cuando habla de edad, uno ya tiene asociado, ahí buen trabajo de nuestros profesores de matemáticas, ¿cierto?, que cada vez que hablamos de edad, yo pienso en números más encima del formato decimal.
Pienso en la unión de un 3 y un 5 cuando quiero decir que la persona tiene 35 años de edad. ¿Bien? Pero esos 35 años yo tengo variedad de formas de representar. Por ejemplo, aquí la edad la representé con palabras. En el otro caso, la representé en números romanos. Y por acá, la representé en números binarios. Bien, todos representan lo mismo. Podríamos decir, el significado de ese dato puede ser diverso, dependiendo de quién lo esté recibiendo y la necesidad que tiene de cómo lo va a recibir, ¿ya? Por lo tanto, en los formatos de estos datos es súper importante también tenerlos claros y definirlos, ¿bien? Y ahí les dejé unas preguntas ahí planteadas. ¿Cuál representación me sirve? ¿De qué depende? Bueno, si yo quiero hacer un cálculo, no sé, pues calcular la edad promedio de un grupo de personas, entonces sí me conviene plantearlo como en el primera instancia, ¿bien? Pero quizás a lo mejor, no sé, pues estamos trabajando justamente con números romanos, etcétera, haciendo un ejercicio con números romanos, la que más me conviene es la tercera, no la primera. Bien, por lo tanto, allí empezamos de nuevo y replanteamos que la representación del dato con el cual yo voy a trabajar va a depender de para qué lo quiero utilizar. ¿Ya? Eso también lo tienen que tener presente. Yo creo que eso lo hacemos casi de manera automática cada vez que yo, por ejemplo, genero una planilla Excel y quiero almacenar los datos de todos los clientes que tengo. Bien, entonces yo en la primera columna voy a poner el root y voy a definir toda esa columna, de las celdas de esa columna del tipo alfanumérico, por ejemplo, texto, ¿ya? A lo mejor los números de teléfono, yo puedo personalizar el formato y voy a anteponer el código, el 56, si es celular voy a poner un 9, va a aparecer un guión, o sea, le predefino un formato. Bien, todo eso depende de cómo yo quiera organizar los datos. La fecha, ¿cierto? No sé, pues la fecha de incorporación del cliente a mi base de datos, voy a inventar ahí un dato. Bueno, esas celdas van a tener formato de fecha y voy a trabajar la clásica, día, mes, año. Bien, pero todo depende de para qué yo quiero utilizar los datos. En ese momento es donde uno analiza qué es lo que más te sirve. Bien, y en base a eso armo mi planilla de Excel en este caso. Bien, ahora, ¿para qué sirven los datos? La verdad es que los datos son esenciales para poder trabajarlos, procesarlos y obtener algo de valor. Y ese algo de valor me puede ayudar a resolver una incógnita, ¿cierto? O satisfacer alguna necesidad. Bien, los datos, primero siempre tenemos que ver a los datos como la entrada. ¿A qué? A un proceso, ¿ya? Los procesos están orientados a ser factores de transformación. Bien, por lo tanto, los procesos van a estar constituidos de muchas tareas, de muchas actividades, pueden ser matemáticas, transformadoras a lo mejor de elementos de materiales, ¿cierto? Transformación en general. ¿Para qué? Para poder lograr cumplir con un objetivo. Y ese objetivo generalmente está asociado con información o salida. ¿Bien? Y ahí les dejé ese cuadrito donde yo les indico que recordemos que los procesos necesitan a los datos para realizar con ellos diferentes actividades que los transforman en información de utilidad obviamente para el usuario. Ahí, bueno, ahí hablamos un poco de lógica, estamos más que claros que todo proceso tiene un objetivo, o sea, si a mí me piden si yo estoy necesitando saber la edad promedio de un grupo de personas, ya sabiendo lo que necesito, que es la información que en este momento me hace falta, el promedio de edades de las personas, fíjate que el proceso, yo ya, cuando hablan de promedio, yo ya lo tengo interiorizado. De nuevo, buen trabajo a nuestros profesores de matemáticas. Bien, yo sé que para obtener un promedio de edades, tengo que ir a buscar todas las edades de ese grupo de personas. O sea, en ese momento, esa cantidad de edades son mis datos, mis entradas.
Porque con esas entradas yo después puedo ejecutar el proceso de transformación. En este caso es un proceso de transformación matemático, que me implica sumar todas las edades y luego dividir por la cantidad de edades. Si yo realizo esas tareas, ¿cierto? En un orden lógico, bien ordenado, ¿cierto? Puede ser utilizando una calculadora o a lo mejor mentalmente también lo puedo hacer. Hago la división y entrego el resultado. Fíjate que el proceso se ejecutó porque había una necesidad. Yo necesitaba saber la edad promedio de un grupo de personas. O sea, se requería información. Un proceso existe para resolver situaciones en particular. O sea, todo proceso tiene objetivo. Por lo menos un objetivo principal y algunos que son más complejos pueden tener también ahí objetivos específicos. Bien, pero siempre un proceso existe porque hay una necesidad, porque se requiere algo, ¿ya? Y ese algo generalmente es la información, ¿bien? Los datos son el alimento del proceso, ¿ya? Los datos van a alimentar al proceso y le van a permitir realizar esta transformación. Y es donde yo ahí tomo los insumos, y lo veo desde la perspectiva de un procesamiento, por ejemplo, industrial, yo podría decir que mi proceso industrial va a tomar una serie de insumos, los va a transformar y va a generar un resultado final. En el mundo de la informática, a las entradas, nosotros los conocemos como datos, el proceso se sigue manteniendo como proceso y la información es la salida o el resultante de ese proceso. ¿Bien? Bueno, los procesos se componen de una serie de actividades y tareas específicas que al ser ejecutadas en un orden lógico, logran un resultado esperado. Ahí el tema del orden lógico es súper importante, eso sobre todo en el tema de optimización de procesos. Bien, cuando yo hablo de los procesos de negocio en una empresa, ¿ya? Estamos más que claros y también a nosotros nos resulta instintivo pensar en ese concepto del orden lógico. Yo sé que para, por ejemplo, tomar el metro, estoy en mi casa y quiero tomar el metro y llegar a otra estación de metro, yo debo seguir una secuencia ordenada de pasos. O sea, estando en mi casa, imposible que pueda ejecutar la tarea de cargar la tarjeta VIP, porque no estoy en la estación de metro. Antes de cargar la tarjeta, tengo que salir de mi casa, cerrar la puerta, caminar hasta la estación y ahí acercarme recién a la máquina que me va a permitir ejecutar esa tarea. Por lo tanto, el orden lógico, bueno, en este ejemplo resulta lógico, tal como dice la situación, pero cuando uno diseña procesos de negocio, ese orden lógico hay que depurarlo, hay que organizarlo y, por sobre todo, hacer una situación óptima, ¿ya? Por lo tanto, los procesos, hay algunos que son, podríamos decir, lógicos, son como innatos, y hay otros que hay que diseñar, que hay que construir. Eso es importante también tenerlo claro. En las organizaciones, en las empresas en general, siempre se están evaluando los procesos, ¿ya? Los procesos siempre hay que evaluarlos, porque el entorno siempre cambia, sobre todo si es un proceso que está apoyado por tecnología, por ejemplo. Bien, en el mundo de la informática, y eso es una de las cosas que recién conversábamos con Patricio, es una de las cosas que a mí me interesa entregarles a ustedes en este momento. Yo soy del mundo de la informática y me interesa a ustedes darles una mirada desde mi perspectiva, ¿bien? Porque ustedes también como usuarios de tecnologías, independientes si es para el trabajo o hasta para el mundo de la entretención, es súper importante que ustedes entiendan dichas tecnologías, ¿ya? Y ahí, bueno, ahí dentro de este curso ahí yo les voy a ir hablando de las propiedades para que ustedes vayan también después mirando las tecnologías en general con una mirada más informada, ¿bien? Porque de esa manera después ustedes pueden discriminar qué es lo que me sirve y lo que no me sirve. Este concepto que le estoy hablando ahora es algo tan elemental, el orden lógico en que se realizan las actividades de un proceso puede establecer el éxito o fracaso del proceso. Siempre piensen, si tengo un proceso ya en ejecución, siempre piensen cómo lo puedo mejorar.
¿ya? Bueno, a través de la historia hemos podido ver cómo se logró muchos procesos. Voy a hablar algo súper elemental. Por ejemplo, el cajero del Red Bank, ¿cierto? Que estamos más que claro que tiene una secuencia de funciones que es capaz de realizar tareas, procedimientos. Si ustedes nos vamos a 40 años para atrás, a lo mejor algunos estuvo en ese tiempo, ¿cierto? Yo estaba en ese tiempo, y yo me acuerdo que cuando acompañaba a mi papá al banco, cada vez que él quería el saldo de su cuenta, teníamos que ir al mesón de ayuda, de atención al cliente y pedirle a una persona, ¿cierto?, que nos entregara el saldo de esa cuenta. Hoy en día eso es impensable, o sea, prácticamente ya casi nadie lo hace. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los procesos fueron mejorados, fueron optimizados. Fíjense que en este transcurso de alrededor de 40 años más o menos, podemos ver cómo eh, vemos que los mismos procesos, el obtener el saldo, cambió la manera o el método que se aplica para obtener. ¿Ya? Hay una situación que a mí me interesa harto, un ejemplo que me gusta harto colocar, que es el tema de las ventas. Cuando una empresa vende sus productos, algo súper elemental. Voy a poner el tema del supermercado para que se haga como más transversal. Bien, yo creo que hasta antes de la pandemia, la gran mayoría de las personas, cuando querían comprar productos de un supermercado, se dirigían hasta el supermercado, tomaban su carrito, iban sacando los productos que querían, iban a la caja, pasaban los productos, se identificaban y se pagaba con distintas formas de pago. Teníamos efectivo y las distintas tarjetas. Bien, cuando aparece la pandemia, ¿cierto? Muchas de esas personas tuvieron que cambiar su proceder, cambiar la manera en que ejecutaban el proceso. Y muchos de ellos tomaron la opción de la compra online. Si ustedes se fijan, la base de la compra online es exactamente igual que la que hacíamos antes de manera tradicional, asistiendo presencialmente al lugar. Pero cuando la virtualizamos en una compra online, fíjense que es prácticamente lo mismo. Lo que cambió fue la manera en que hacemos las actividades de este proceso de compra online en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, virtualizamos la situación, perfeccionamos los procedimientos. Al procedimiento de compra online, fíjese cómo se le inyectó tecnología de manera tal de hacer que el mismo proceso se haga en menos tiempo, porque ya no tengo que descontar, podríamos decir, el tiempo de llegar hasta el supermercado, pasearme por todos los pasillos. Hay gente que no le gusta pasearse por los pasillos de un supermercado, ¿cierto? La optimización, fíjense, el tiempo solamente la optimización del tiempo, ¿ya? Eh, ya no me, pucha, elegir las cosas que quiero comprar a través de la web del supermercado, ¿cuánto me demoraré? No sé, pues depende, 10, 15 minutos, depende. Ahí con tranquilidad, pongamos, cerremos en 15 minutos, ¿bien? Y antes no, pues. Antes yo tenía que invertir mucho de mi tiempo. Y hoy en día a todos nosotros como usuarios, fíjense que cada vez estamos más exigentes, ojalá en el menos tiempo posible hacer acciones, en este caso una acción trivial como ir al supermercado, ¿ya? Para eso sirven los datos, para que los procesos los trabajen y transformen la situación y la transformen en algo que sea de más valor, que sea también, hacer rendir también mi tiempo, el dinero también, etcétera. O sea, hay una serie también de consecuencias de automatizar estos elementos. ¿Ya? Bien, ¿se fijan? Cuando yo tengo una empresa u organización, dentro de ella, de hecho lo voy a echar para atrás acá, puedo tener en una misma empresa, puedo tener distintos procesos. Por ejemplo, el proceso de comunicación con mis proveedores,
el proceso de producción de productos de mi empresa, ¿cierto? La venta, el marketing, la atención a clientes, el servicio postventa, etcétera. Puedo tener muchos procesos en mi organización, ¿bien? Ahora, el hecho de que existan procesos, eso a mí también me da pie a que mis procesos se comuniquen entre sí, ¿bien? Y ahí vemos, por ejemplo, que el primer proceso, el P1, bien, mi primer proceso, recibe datos, por ejemplo, del entorno, ¿ya? El proceso P1 va a trabajar y va a generar salidas. En este caso estoy mostrándoles dos salidas, ¿bien? Esas salidas son información. La información generada por mi primer proceso va a servir de entrada a mi segundo proceso. O sea, esa información del proceso 1 puede ser una entrada para el proceso 2, o sea, datos que el proceso 2 puede utilizar. Lo mismo con el proceso 3. El proceso 1 trabaja para generar información que va a alimentar el proceso 3. Fíjense aquí también como el proceso 3 recibe, tanto del proceso 1 como el 2, datos que lo alimentan y le permite generar quizás información de mayor calidad. Bien, esta interacción es el principio de la teoría general de los sistemas, donde quizás a lo mejor con esos símbolos tan generales no resulte familiar, pero la verdad es que es algo cotidiano de nuestro día a día. Bien, nosotros somos sistemas complejos, nosotros como seres humanos, como sistemas biológicos. Internamente estoy compuesta de partes que interactúan entre sí. ¿Ya? Tengo mi sistema respiratorio, mi sistema circulatorio, tengo mi sistema nervioso, mi sistema muscular, y así empiezo a enumerar, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, estos sistemas que a mí me componen no son independientes entre sí, al contrario, mi sistema respiratorio tiene una relación muy estrecha con mi sistema circulatorio, ¿bien? Y por ejemplo, si el proceso 1 fuera mi sistema respiratorio, aporta al sistema, en este caso circulatorio, oxígeno, ¿cierto? Y también aporta algunos otros elementos que le permiten a mi sistema circulatorio surtir o activar al resto de los sistemas. Y si se fijan, ahí empezamos de nuevo a ver que estos componentes, estos procesos que son componentes de un proceso mayor, que en este caso es un sistema biológico, el hecho de que puedan interactuar de manera correcta, ordenada y lógicamente, permite que la totalidad del sistema pueda trabajar en concordancia. Lo mismo, exactamente lo mismo, pasa en un sistema empresarial, ¿ya? Independiente de la magnitud, una empresa gigantesca a la más pequeña, todas van a funcionar de la misma forma. Todas las partes que componen una empresa, una organización, deben interactuar entre sí, porque cada una tiene su objetivo particular. Y al cumplirlo, al saber desarrollarlo, entonces logramos un equilibrio, o sea, que mi sistema se mantenga bien. Si todos mis sistemas biológicos funcionan perfecto, entonces yo estoy muy bien de salud. Basta que uno de mis sistemas componentes me falle y yo me enfermo, ¿cierto? O me siento mal y ahí tengo que rápidamente ejercer alguna acción correctiva para que mi sistema vuelva al equilibrio y se vuelva a comportar de acuerdo a lo esperado. ¿Bien? Ahora, aquí les hago una observación interesante acerca de la información. La información es el resultado de la manipulación algorítmica de los datos adecuados para responder a una consulta específica o para ser utilizada por otros procesos más complejos que darán otros resultados. Bien, si tú observas a una persona como un sistema biológico, o sea, es tremendamente complejo. De hecho, en nuestros sistemas componentes, el sistema respiratorio, todo, de repente hay cosas que todavía no se entienden todavía muy bien. Por ejemplo, nuestro sistema nervioso es uno de nuestros mayores
cuestionantes, ¿cierto? Todavía se investiga sobre ellos, etcétera. Y nosotros en sí, como unidades funcionales, podríamos decir, somos súper complejos, ¿bien? Pero fíjense que además nosotros somos componentes de sistemas más grandes aún. Por ejemplo, el sistema sociedad. Pertenecemos a un sistema social, un sistema intangible en este caso, y que yo me vuelvo componente de un sistema más complejo todavía que yo mismo, ¿bien? Y donde hay otros elementos también que interactúan, ¿ya? Es súper interesante ver el concepto de esta dinámica que se da con el tema de los datos. Y fíjense que esto todo se origina, todo lo que estamos conversando ahora, se ha dado solamente por entender qué son los datos. Los datos disparan, quizás a lo mejor la definición nos dice, los datos son solamente la representación de algo. Pero cuando esos esos datos son trabajados por un sistema, se vuelven esenciales, ¿ya? Cuando hablo de información, generalmente uno define, los informáticos siempre pensamos en la información como el resultado del procesamiento de datos, ¿ya? Y por ende, la calidad de la información resultante también va a depender de los datos que alimentaron ese proceso. En consecuencia, cualquier dato no sirve para trabajarlo en mi proceso. Si yo estoy en el proceso de calcular el promedio de edades de un grupo de personas, una de las edades que me dan de una de las personas me dice, esta persona tiene menos de 50 años, esta persona tiene 200 años, obviamente que hay hay algún problema en este caso, hay un defecto en los datos que están ingresando, ¿bien? Porque los procesos deben estar que un dato ya sea en papel, si tienen sus archivos en papel, o los trabajan en Excel o en algún otro elemento. Fíjense que uno siempre valida, inconscientemente uno valida, este dato corresponde, este elemento corresponde que yo agregue en este punto, siempre hay que trabajarlo de esa perspectiva. Bueno, la relación que hay entre los datos y la información. Este es como un clásico de los informáticos. Yo eso se los enseño a los chiquillos de analista y de ingeniería en una de las primeras clases. Les digo el tiro. Los datos y la información no son lo mismo. Los datos, en pocas palabras, son aquellos elementos que gracias a ellos yo puedo obtener información. La información es más importante que los datos, porque la información tiene un significado. ¿Bien? Pero la información sin los datos no es nada, no existe. ¿Ya? Entonces es una relación como de amor y de odio. La información siempre es más importante que los datos, porque la información me resuelve un problema, ¿ya? Me resuelve una carencia. Pero sin datos de buena calidad, la información no sería posible de conseguir, ¿ya? Los datos y la información, en consecuencia, están fuertemente ligados. Básicamente, los procesos toman los datos brutos, ¿cierto? O en bruto, los trabajan y generan la información necesaria. Bien, entonces, a pesar de que no son lo mismo, por eso les decía hace un momento que los datos y la información no son lo mismo, la diferencia la hace el procesar. Bien, los datos han sido trabajados para poder lograr la información que es de mayor valor. Bien, pero sin los datos no tenemos buena información. Ahora, también es importante destacar, cualquier dato sirve en un proceso, como ya les estaba mencionando, la verdad es que no. No cualquier dato se acepta. Bien, ahí nosotros validamos, seleccionamos los datos. ¿Se han fijado de repente ustedes están trabajando, interactuando con un sistema y de repente estás llenando un formulario, por ejemplo, y no sé, había un campo que era obligatorio que tú ingresaras tu nombre completo. Y cuando yo trato de guardar ese formulario, el sistema me lanza una alerta y me dice, a usted le faltó ingresar este dato obligatorio. Eso en pocas palabras, en palabras súper sencillas, es una validación. Porque el mismo sistema te está obligando a entrar
todos los datos que necesita y de acuerdo al formato que necesita. De repente, en algunos sistemas te dicen, ingrese su root, sin puntos, sin guiones. Y uno a lo mejor no alcanzaste a leer la restricción y llegaste y lo ingresaste con puntos y con guiones. El sistema también te va a reclamar. No, esto no te lo voy a aceptar. Eso es validar, eso es comprobar que los datos que estás ingresando efectivamente corresponden. De hecho, hasta los sistemas son capaces de detectar si yo estoy ingresando un root falso o me equivoqué en el ingreso de los números, rápidamente detecta que eso no es correcto. ¿Bien? Ahora, para satisfacer una necesidad o resolver un problema, ¿existe un único proceso? La verdad es que no. Cuando yo quiero resolver una necesidad o quiero, en palabras más simples, quiero obtener información, ¿hay una sola manera de hacerlo? Y la verdad es que no. Siempre, para resolver un problema, existe más de una posible solución. Quizás a lo mejor una más complicada que otra, a lo mejor una es más manual que la otra es más tecnológica, la otra es más manual, pero siempre hay más de una solución. En el mundo de la informática, y eso es importante que ustedes también lo sepan, para resolver una situación, yo puedo proponerle a mi cliente, yo como informático proponiendo una solución, yo le puedo decir, podemos resolver esto, o sea, yo voy a hacer que el sistema realice tales funciones, pero vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a trabajar solamente con herramientas de software libre, gratuito. Entonces bajo un lenguaje de programación que sea gratuito o una base de datos y me las arreglo y no gasto un peso en trabajar con software libre. Pero por otro lado, yo también te puedo decir, esto yo también te lo puedo resolver con las mismas funcionalidades y quizás más óptimo, pero con software licenciado. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La verdad es que si están bien pensadas, no debiera ser mucho. Puede que haya alguna que otra diferencia, ¿ya? Pero la diferencia no debiera ser mucho. ¿De qué va a depender la selección de la solución? Del cliente, ¿bien? Porque si el cliente en ese momento a lo mejor requiere una solución sencilla y no es tan estricto, ¿cierto? Podríamos usar perfectamente el software libre y no tener ningún problema, ¿bien? Pero por un tema de seguridad, por un tema de respuesta, siempre en esta circunstancia conviene trabajar con software licenciado por el respaldo que la casa de software o de hardware te va a entregar, ¿ya? Bueno, pero importante, centrándonos de nuevo en el tema de los procesos, yo puedo siempre obtener más de una alternativa de solución o más de un proceso. Si ustedes se fijan hoy en día, los procesos en general están muy estandarizados. Si yo quiero comprarme un par de zapatos en Ripley y después voy y me compro otro par de zapatos en Falabella, por ejemplo, ustedes pueden encontrar que hay un estándar en el comportamiento de ambos procesos. Prácticamente son iguales, en pocas palabras. Lo mismo un correo electrónico, fíjense. Trabajar con el Yahoo, con el Gmail, con el Outlook, siempre están orientados y tienen prácticamente las mismas funcionalidades, ¿ya? Pero siempre es posible hacerlo de más de una manera, ¿bien? ¿Quién o qué debe interpretar la información? ¿A quién le corresponde esa tarea? ¿A quién le sirve interpretar la información que almacenamos? Obviamente que a los propietarios de ellos. O, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una investigación, también a mí me sirve interpretar esos datos. ¿Qué significa? ¿Ya? Por ejemplo, si yo hacemos el proceso de calcular el promedio de edades de un conjunto de personas, ¿ya? Tomo las edades, hago la suma, hago la división y me sale que el promedio de edades es 35. Eso es información. Pero, ¿qué significa que sea 35? Encontrarle el sentido a ese resultado, a esa información, esa es la misión del análisis de datos. ¿Bien? ¿Quiénes deben tener acceso a los datos? Esa pregunta la puse con malicia ahí. El control de los datos. ¿Ya? Hoy en día, bueno, y hay mucha gente, ¿cierto?, que
se opone, ¿cierto?, a ingresar, los datos por cualquier cosa. Por ejemplo, es sabido que en estas aplicaciones, por ejemplo, como el Facebook, yo soy más de esa generación que utiliza más el Facebook, ¿cierto? Hay una serie de juegos que son gratuitos, que hay juegos en general, pero que cada vez que tú accedes a ellos, ellos toman y capturan tus datos. Y además de capturar y saber quién eres, también analizan tu comportamiento en redes. ¿Bien? Uno dice, bueno, pero ¿qué sirve? O sea, que yo juegue, no sé, pues Candy Crush, ¿de qué sirve? Y la verdad es que sirve harto, sobre todo para ellos, porque a ellos les das el control y ellos son capaces de estimar varias situaciones bien interesantes que también, yo creo que en la próxima sesión también vamos a poder ahí conversar y explayar. El control del acceso a los datos. Se supone que mis datos son míos. Mi root, mi nombre, mi dirección, esos debieran ser privados. ¿Bien? Así como también debiera ser privado, no sé, el navegador, cuando yo hago una búsqueda en el navegador, cuando yo busco una dirección en el mapa, cuando yo cliqueo y digo, me gusta, no sé, el restaurante, el Fogón del Momo, ¿cierto? Y me gusta ir a comer buenas carnes asadas, me gusta la comida peruana, todos esos me gusta que uno le va dando, las opiniones que uno va vertiendo, todas esas aplicaciones, hay un montón de aplicaciones como el Google, el Facebook y entre otras más, en realidad son muchas, van recopilando esos datos y van trazando tu comportamiento. Bien, bueno, eso lo vamos a hablar también en la próxima sesión. También les voy a preparar algo interesante también ahí para que ustedes también vayan entendiendo las consecuencias del análisis de los datos. Bien, ahora. Cualidades de la buena información. Ahí vamos a hablar algunas características, eso es importante. Bien. Primero, la información, la información y o datos, voy a hablar de los dos elementos, deben ser precisos, deben ser exactos. Bien. O sea, si yo voy a hacer un censo, o sea, ¿qué más importante que toda la información que estemos recopilando o levantando sea fiel reflejo de las personas a quien yo les pregunté? ¿Ya? Por lo tanto, de hecho, hasta la preparación del formulario que va en el censo es un proceso muy complejo porque esa recopilación, esos datos que yo voy a capturar, los quiero por algún motivo, por algo estoy haciendo un censo. Bien, también tenemos que tener claridad en que mis datos y la información en consecuencia deben ser precisos. Porque si mis datos son exactos, mi proceso está bien armado, la información que yo voy a obtener también va a ser de alta calidad, precisa, tan precisa como mis datos y tan exacta como el proceso. ¿Bien? Oportunidad. ¿En qué momento la capturo? ¿Ya? Ahí habla de que el tiempo en que tú capturas el dato, en que lo procesas y en que entregas el resultado, tiene que ser ojalá lo más instantáneo posible. Ahí les voy a poner un caso súper elemental. No sé, a lo mejor más de alguno lo ha hecho, ¿cierto? Vamos al banco, no sé, pues me puse en la fila, ¿cierto? A la antigua, fui y hice un depósito o alguien me hizo un depósito, una transferencia. Bien, pongamos el caso que fuimos por caja, depositamos una cierta cantidad de dinero. Salgo del módulo de la caja, me dirijo a estas máquinas de consulta de saldos y consulto mi saldo. Fíjense que la información va a estar al instante. Y de nuevo me hacen volver al pasado, ¿cierto? 40 años atrás, cuando mi papá hacía lo mismo, pero el resultado, ¿cierto? O la transacción generalmente salía 1 o 2 días después actualizado en el saldo que él pedía. No era instantáneo, no era online como lo tenemos ahora. El concepto de la oportunidad es súper importante. Cada transacción que yo haga es súper importante que se replique al resto de los sistemas que trabajan con dicha información. Bien, por lo tanto, ese tiempo entre que se captura el dato, se como información, tiene que ser el menor posible. Hoy en día nosotros nos quejamos porque, no sé, por la página del banco se tardó 2 segundos más de lo que tradicionalmente lo hace. Fíjense cómo nos hemos vuelto exigentes, ¿cierto? Al respecto de el tiempo de respuesta.
Mientras antes yo tenga la información o los datos con los cuales voy a trabajar, mejor, porque saco más rápido también mis procedimientos, ¿ya? Compleción. ¿Qué significa la compleción? La verdad es que tiene que ver con el concepto de completitud, ¿bien? Que la información sea tan completa, ¿cierto? Que yo la puedo utilizar después en lo que yo necesite. Esto generalmente lo vemos, por ejemplo, cuando llenamos un formulario. No sé, pues van a hacer un diplomado, van a hacer una capacitación y generalmente nos hacen llenar un formulario con todos nuestros datos. Bien, esos datos que nos piden son súper importantes para la institución o la organización que los está capturando porque los está pidiendo porque necesita trabajar con ellos a futuro. ¿Ya? El nombre, la dirección, por ejemplo, si es una casa de estudio. Todos esos datos también son, desde la perspectiva legal, me permite a mí ir estableciendo la ruta de aprendizaje de esta persona para luego validar que esa persona hizo o cursó una carrera en particular. ¿Bien? Por lo tanto, los datos que yo capture importantes de manera completada, mientras más completo, ojo, nunca ni de más, nunca de menos, siempre solamente lo que yo preciso, es súper importante tener claro qué es lo que yo necesito, ¿bien? Porque con esa, ya sea dato o información, yo después puedo seguir realizando otros procedimientos que también son vitales para la organización. Que sea significativa, ¿ya? Aquí es como, claro, el concepto de la comprensión. O sea, si yo capturo datos que sean después fáciles de entender para el procedimiento, para las personas que los van a necesitar trabajar. Bien, que sean interesantes, o sea, que sean de valor y en la cantidad justa. Coherente. La información posee un significado válido, no posee contradicciones. Bien. Y aquí volvemos al concepto de la validación. Ya pedir una fecha de nacimiento, no puedo poner, no sé, el 23 de agosto del año 2021 en mi fecha de nacimiento. Eso no es coherente, ¿ya? Porque si soy una persona adulta y estoy ejecutando, no sé, estoy sacando una cuenta corriente, por ejemplo, pongamos una situación así, y pongo esa fecha de nacimiento, obvio que eso no es coherente. No puede una persona de 2 días de vida sacar una cuenta corriente, estar haciendo un procedimiento de esa magnitud, ¿ya? Por lo tanto, también tenemos que tener claridad que los datos deben ser coherentes, deben ser valiosos, deben tener un significado. Y ya pensando en algo que es bien bullado en estos días, el concepto de la seguridad. Todos los datos que poseemos deben estar seguros, deben estar protegidos, ¿bien? Por un lado es el tema de evitar el deterioro de los datos, ya que están desactualizados, que fíjense que muchas veces, por ejemplo, un currículum de datos, ¿cierto? Que es importante tener a mano. Constantemente los tengo que estar actualizando para que no se deteriore. No me sirve un currículum de hace 10 años atrás si es que quiero optar un trabajo hoy día. Tengo que actualizarlo, colocar las cosas nuevas que he hecho, los trabajos que he tenido, los estudios que he adquirido, las certificaciones, etcétera, ¿ya? Y también, lógicamente, siempre hay que proteger los datos de esos accesos no autorizados, no deseados, que generalmente van a destruir o desvirtuar la información. Eso es importante también de proteger. Es muy importante la de datos, acciones empresariales. Bien, por eso me dediqué un poco acerca de estas cualidades de la información. Tenemos que estar conscientes de lo que yo voy a insertar a mi organización como datos. Bien, por ejemplo, si mi empresa se dedica a vender, a vender productos y además de la distribución hasta el domicilio de mi cliente, es de obligatorio, podríamos decir, me tengo que preocupar
de que la dirección de entrega o de envío, donde lo tengo que ir a dejar el producto a mi cliente, sea la correcta. Bien, por eso hablamos de que es muy importante que tenemos que asegurar la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque todas mis acciones, todos mis procesos de negocio van a ir de acuerdo a lo esperado, de acuerdo a lo planeado, y vamos a hacer que esto se ejecute de la manera correcta y lo más completa posible. Ahora, los datos están en el entorno o almacenados. Bien, ahí hay dos maneras de saber dónde están. Bien, ¿dónde están estos datos? ¿Dónde se ubican? Por ejemplo, cuando yo estoy llenando un formulario, la verdad es que yo alimento el sistema con mis datos. Pero en otras ocasiones, los datos están almacenados en repositorios de datos. Bien, puede ser un archivo Excel, un PDF, un MP4, ¿cierto? Un archivo MP4 o, como les puse acá, en papel. Bien, pero están almacenados, están en un repositorio de datos. Bien, también puede estar escrito, por ejemplo, a mano. Aquí puse un recibo, ¿cierto? ¿Qué tengo yo que llenar a mano? Generalmente cuando vienen los datos en un papel, ¿cierto? Yo estoy obligado, ¿cierto?, a tener una persona o yo mismo, tomar eso y si lo quiero tener digitalizado, bueno, abriré un archivo Excel, abriré una aplicación y los transcribo. Bien, ahora, en esta parte hay un elemento súper importante que no hemos hablado aún todavía, la nube, la red, ¿ya? Si ustedes se fijan, hoy en día, esta es la manera en que nosotros trabajamos con las aplicaciones, con las diversas aplicaciones. Voy a hablar de las aplicaciones bancarias o la aplicación de tu telefonía móvil. Bien, entonces yo me conecto a través de un terminal o todos estos usuarios se conectan, por ejemplo, al banco. Bien, gracias a una conexión de acceso a Internet, me conecto con el servidor de la aplicación donde se encuentra la aplicación de mi banco, y de allí trabajo con el servidor de base de datos que contiene trabajar. ¿Ya? Eso lo vamos a ir explicando a medida que vayamos avanzando. Hoy día, más que nada, es como una contextualización. ¿Bien? Bueno, acá tampoco quise dejar de lado, ¿cierto?, la representación física de los datos. Bien, aquí tengo, por ejemplo, un pendrive o un USB, ¿cierto? Y tengo un disco duro. Eso es el hardware que me permite almacenar los datos. Que esos datos van a estar contenidos en archivos. ¿De qué tipo? Por ejemplo, estos de acá. Bien, un archivo en PDF, un PHP, un HTML, un Word, lo que sea, todo esto que está aquí es una representación lógica. O sea, a mí el computador nuevamente me facilita la tarea y me dice, tú tienes datos almacenados en estos archivos, pero la realidad es que están almacenados acá y corresponde a una notación binaria, podríamos decir, con altos y bajos de voltaje. Esto que está acá es equivalente a lo que está acá. La diferencia es que en el mundo de los archivos, a mí las tecnologías me facilitan el entender qué es lo que tengo y con lo que estoy trabajando. ¿Ya? Procedamos. ¿Quién controla los datos? Aquí puse una alusión, ¿cierto? Que Yuval Noah Harari publica en su libro llamado 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Bien? Y esto me pareció pero extraordinario. Dice que en el siglo XXI la política será una lucha para controlar el flujo de datos. Y es totalmente cierto, porque también por allí hay otros también que pregonan, ¿cierto?, el hecho de que quien controla los datos es quien tiene el poder, ¿ya? Es súper interesante este punto y de hecho les traje una lectura y se las voy a dejar para la próxima clase para que vayan profundizando y entendiendo bien este mundo de los datos, porque es bien especial, para que entiendan este tema de quién controla los datos, ¿ya? Y qué consecuencias para nosotros tiene el hecho de que estas personas controlen efectivamente los datos. Bien, tenemos que enterarnos, tenemos que saber, ¿ya? Porque hoy en día
si bien mucha gente puede decir, pucha, este tema de Internet no lo entiendo, esta forma en que se trabajan los datos, hay que hacer el esfuerzo, porque la verdad es que las consecuencias de quien controla mis datos son bien grandes y tienen repercusiones importantes en nuestra vida diaria, vida cotidiana. Así que se los dejo ahí planteado, ¿cierto? Y bueno, ahí les dejé una lectura bien entretenida para que también lo piensen y lo mediten. A partir de todo lo que hemos conversado ahora, ahí con esa lectura yo creo que ahí voy a rematar y voy a llegar al punto específico que quiero lograr en esta sesión. ¿Ya? Ahora, las empresas, bien, yéndome de nuevo al mundo empresarial, las empresas deben ser propietarias de sus datos. ¿Bien? De esta manera pueden llevar a cabo sus procesos de negocios y tomar decisiones que mantengan y eleven sus ventajas competitivas de manera sostenible. Eso es importante. O sea, una empresa que no se autoanaliza, la verdad es que es difícil que le pueda ir bien, que pueda lograr sus objetivos o que, no sé, pues, tengo una meta, ¿cierto? Como empresa, tengo una misión, tengo una visión, pero con el cambio del entorno, a lo mejor tengo que cambiarlas, ¿ya? Eh, Algo súper elemental, genero 3 tipos de productos base, ¿cierto? Y yo estoy viendo que durante la pandemia el producto número 3 no salió, no lo pude vender, ¿ya? Ahí, bueno, ahí está más que lógica la conclusión, ¿cierto? Es el hecho de que si no lo estoy vendiendo, la consecuencia, ¿cierto? O la corrección, la acción correctiva para poder seguir manteniendo mi ventaja competitiva sería o modificar ese producto o simplemente quitarlo y reemplazarlo por otro. Bien, pero el manejo de los datos, el poder saber yo qué estoy vendiendo, qué no estoy vendiendo, cómo se comportan mis clientes, las preferencias de mis clientes, si yo no lo sé, no voy a estar en condiciones de tomar decisiones que sean apropiadas para el manejo, ¿cierto? De mi organización, de mi empresa, ¿ya? El conocimiento es poder, ¿ya? El saber las cosas a mí me da el poder. ¿De qué? De corregir situaciones, de mejorar, de optimizar, de avanzar. En pocas palabras, ventaja competitiva, ¿ya? Ahora, ¿dónde están los datos? Y aquí al tiro puse a nuestro eh, conocido hacker y encima, al tiro para prevenir cualquier cosa, ciberseguridad encima, ¿ya? Los datos deben ser protegidos contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible corrupción durante todo su ciclo de vida, ¿bien? Y eso independiente de dónde estén. Por un lado, uno siempre que piensa en ciberseguridad, uno piensa a lo mejor en los bancos de datos o el almacén de datos de las grandes empresas. Pensemos, por ejemplo, en Coca-Cola, cómo debe proteger su información a nivel internacional, porque son empresas internacionales. Imaginen cómo ellos protegen sus datos. Imaginen la cantidad de ataques que reciben diariamente. Bien, si nos vamos al nivel nacional, las mineras. ¿Ya? Las mineras obviamente trabajan información que es vital para su funcionamiento y de hecho cualquier empresa, aunque sea el negocio de la esquina, igual necesita mantener protegida esa información. Por varios motivos, ¿ah? Protegerla a lo mejor de errores, de no sé, algún error que nosotros mismos cometamos, borrar la información cuando no corresponde y también del mal uso de la información, ¿ya? Es importante. Bueno, de ahí, aprovechando el tema de la ciberseguridad, de ahí tanto que insisten muchas veces los administradores de sistemas, cuide su contraseña, no se la pase a nadie, tape su clave, ¿cierto? Ponga la manito encima, todos esos elementos que a lo mejor son instrucciones quizás bien básicas, bien elementales, pero la verdad es que son vitales, ya son vitales para poder mantener el tema de la seguridad. Los datos deben ser protegidos. Tu clave única, ¿bien? Bueno, ahora último se ha hablado harto el tema de los datos que están contenidos en el registro civil. O sea, imagínense el registro civil, la cantidad de ataques que recibe diariamente. Y no hablo de que una vez a la semana, no, es diario,
¿ya? Las alertas y los sistemas de seguridad, cómo se activan, es impresionante. Yo estaba me tocó estar ahí en Falabella, ¿cierto? Pero atendiendo al grupo Falabella, o sea, el departamento de ciberseguridad que atiende a todos los aspectos de seguridad, no solamente a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. La casa matriz, podríamos decir, de la ciberseguridad, el Olimpo de la ciberseguridad del grupo Falabella, que no solamente es la tienda Falabella, sino que el Sodimac, el Totus y todas las otras empresas más. Bien, es impresionante cómo los sistemas de alerta se activan constantemente por diversos ataques. Y ahí tienen gente ahí, son unos monitores gigantescos, ¿cierto? Gente que está constantemente ahí analizando, verificando y atendiendo el tema de la seguridad. Si las empresas grandes protegen con ese nivel de detalle su información, sus datos, ¿cómo no lo vamos a defender nosotros también? ¿Ya? Entonces es importante, aunque yo sea el dato, es súper importante que yo también los proteja, ¿ya? Bueno, en ese aspecto me acordé recién en este tema, de que cuando uno, en estas multiplataformas, por ejemplo, a ver, Google, ¿cierto? La familia Google. Uno cuando generalmente puedes usar de manera gratuita, ¿cierto? El navegador de Google, puedes crearte una cuenta, puedes usar gratuitamente sus aplicaciones. Nosotros podemos descargar todas las aplicaciones que nos trae, por ejemplo, el Google Maps, el mismo navegador y otros anexos que ahí generalmente nos entrega, ¿ya? Fíjense que en ese momento, cuando yo tomo una cuenta de Google, que la utilizo en mi teléfono, en mi computador y me hace súper eficiente las acciones, fíjense el detalle que hay. En este mundo no todo es gratis, no seamos ilusos. Por algo, Google se esfuerza en entregarme el mejor navegador, en entregarme las mejores aplicaciones. Me ofrece, por ejemplo, YouTube, ¿ya? Piensen en otra plataforma, piensen en el Spotify. Bien, nosotros tenemos acceso al Spotify y podemos escuchar música gratuita. En realidad, el Spotify salva muchas situaciones y es de gusto de muchos. Y yo puedo acceder a ese software gratuitamente, lo descargo en mis equipos, ¿cierto? Y me hago parte de, ¿bien? Pero, como les decía recién, este tipo de plataformas que me ofrecen servicio, me ofrecen software gratuito, ¿ya? No es gratis. ¿Por qué? Porque en ese momento uno no se convierte en un consumidor, no me convierto en un usuario. Yo me convierto en producto, me convierto en datos para esa organización. ¿Por qué? En el caso de Google, bueno, ahí siempre uno se ríe del tema, pero yo estoy, por ejemplo, realizando mi búsqueda, ando buscando una veterinaria en, no sé, pues Santiago Centro. Y quiero que me muestre todas las veterinarias en Santiago Centro. Y ahí me permite acceder a la aplicación del Google Maps, por ejemplo, y veo en el mapa, etcétera. Cuando yo hago eso, esa simple acción, Google ya sabe que tengo mascotas. Bien, y va aprendiendo mi comportamiento. Si yo voy y busco ahora, no sé, una cafetería, busco una tienda de chocolate, empieza a capturar todo mi comportamiento. Si yo tengo encendido mi GPS, ¿cierto? El GPS de mi teléfono, Google sabe por dónde anduve. Y como ya sabe que, por ejemplo, me gusta tomar café, generalmente me empieza a recomendar y se empieza a adelantar. ¿Por qué? Porque Google está analizando mi comportamiento en base a los datos que yo misma le estoy dando. Y Google me empieza a ofrecer lo que a mí me interesa. Las publicidades que aparecen en el buscador de Google, fíjense, siempre se orienta a lo último que hiciste. No sé, pues, imagínense, estaban buscando zapatillas en Falabella. Pues me metí al sitio Falabella a través de Google, me meto al sitio Falabella y empiezo a mirar las zapatillas. Ya, pasan 2 días, 3 días, ingreso, ¿cierto?, a Google, me pongo a trabajar, estoy haciendo otra cosa y me meto en una página independiente, cualquier cosa. Y en el costado derecho, la franja a la izquierda, ¿cierto? Me empieza a aparecer publicidad de Falabella justamente de zapatillas parecidas a lo que yo ando buscando. ¿Cómo lo supo? Bueno,
porque Google ya sabe que yo estoy interesada en zapatillas, ¿ya? Por eso es importante tener protección sobre los datos. Hoy en día todo funciona en base al análisis de los datos. En este caso, yo me estoy convirtiendo en producto, ¿cierto? O me están extrayendo los datos sin que yo me dé cuenta, ¿ya? Es bien interesante este punto porque todas estas aplicaciones, el Facebook, el Instagram, todas las redes sociales en general, las redes sociales profesionales también como el LinkedIn, fíjense que todos trabajan sobre el mismo modelo de procesos. Es muy interesante la forma en que lo hacen y de hecho el negocio, ¿cierto?, que hay por detrás, la cantidad de dinero que mueven solamente por eso, es también muy atractivo. Bien, porque no solamente somos nosotros los usuarios, porque hay otro grupo, a pesar de que a mí me dan todo gratis en este caso, hay otro grupo que paga suscripciones por participar en esta interacción. O sea, que en pocas palabras compra mi comportamiento, ya que son empresas, las empresas mismas que trabajan en base a la publicidad, ¿ya? Bien, datos, información, conocimiento. Y de hecho hay un nivel más que nosotros conocemos como sabiduría. Suena medio extraño así, pero son como las clasificaciones de la evolución de un dato hasta su máxima expresión, que en este caso es la sabiduría. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata este tema. Ahí saqué esta lámina que me gustó bastante. Iba a ser una mía, pero la encontré bastante buena. Ahí les dejé el link de donde lo saqué. Bien. Y que tengamos cuidado, porque estos tres elementos, como les explicaba al principio, no son lo mismo. El dato, recordemos, es la representación de algo que a mí me interesa, ¿ya? La información es el resultado del procesamiento de datos, pero también la información también la puedo sacar de otro sistema que me la entregue a mí. Y por último tenemos el nivel del conocimiento, que ese es el que nos interesa en el mundo de los análisis de los datos, ¿bien? La información es el resultado del procesamiento de los datos, no se olviden. El conocimiento es la acción y efecto de conocer. Él es entendimiento, es inteligencia y la razón natural del hombre. Nosotros estamos acostumbrados a aprender, a conocer, porque a partir de información yo soy capaz de sacar conclusiones, ¿bien? Yo soy capaz de detectar situaciones, ¿ya? Por ejemplo, el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo, ahí todos nos reímos de repente porque no siempre le aciertan, ¿cierto?, a las predicciones que hacen, pero fíjense que la predicción del tiempo se basa en supuestos, pero en supuestos que se trabajan en base a información acumulada a través de los años y los datos que en la actualidad estamos teniendo. ¿Bien? Ese procesar, tanto de datos como información, me permite tener, en este caso, una orientación. Se hace un análisis de lo que tengo históricamente y de lo que está pasando en la actualidad. Y en base a eso yo saco una conclusión y puedo obtener una visión de lo que viene, en este caso, orientado al tema del tiempo. ¿Bien? Pensemos como en sistemas complejos, por ejemplo, en la bolsa de comercio, esta que tenemos aquí en el centro de Santiago, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja el tema de las acciones, el tema de los valores, el tema monetario también? Si nos vamos al tema de los valores, todos los días el dólar aparece con un valor, ¿cierto? El euro con otro. El comportamiento de las economías son elementos bastante complejos, ¿bien? Que para poder administrarlos y manejarlos, no solamente me basta con datos y generar información, sino que además le tengo que agregar un instrumento más alto, que está basado en el análisis. Y el analizar se convierte en conocimiento. ¿Bien? Cuando vi esta lámina me acordé de alguna clase, ¿cierto?, que tuve por allí, que hablábamos justamente del manejo de los datos, en este caso minería de datos. Y nuestro profesor ahí nos contaba que partió así el profe contando su anécdota, su historia, y nos decía
yo soy un médico frustrado, nos decía, y todos reíamos. A mí me encanta la medicina, decía, pero yo la verdad es que no pude nunca porque veo mi sangre y me desmayo. Así de simple parte del profesor. Y en la misma universidad, por aquel tiempo, ya estaba el departamento de medicina de la Universidad de Santiago, ¿ya? Y él nos decía, claro, o sea, yo cuando vi que había un departamento de medicina, igual fui para allá a ver si yo podía colaborar, porque le encantaba el tema. Sabía harto también de medicina, así que podríamos decir que tenía la especialidad de la informática, pero la podía aplicar perfectamente al mundo de la medicina porque tenía mucho manejo y sobre todo el tema de datos, ¿bien? Y él se puso a colaborar con un equipo de médicos que estaban haciendo una investigación acerca de abortos espontáneos, me acuerdo que era, y justo estaban ahí haciendo la investigación, tenían unas teorías por probar y se dan cuenta que les faltaba un dato. Bien, no sabían a qué edad de gestación los fetos habían sido abortados. Bien, entonces no tenían esa información, no lo habían guardado ese dato. Entonces, este profesor de nosotros, el profesor de minería de datos, nos decía, pucha, pero ahí es donde yo aparezco, pues decía, porque hay otros métodos, aunque no tengamos la fecha exacta, la podemos aproximar. ¿Cómo? Basados en las ecografías de los fetos, ¿cierto? Porque tenían algunas ecografías y podían medir, no sé si ustedes saben, pero con la medición del fémur del feto, ¿cierto? Se puede estimar la cantidad de semanas de gestación que tiene. ¿Ya? Y ahí los médicos se les prendió todo, ¿cierto? Porque pudieron obtener ese dato escarbando, analizando los datos que ya tenían. ¿Bien? Entonces, eso genera conocimiento. Es cuando yo, a partir de información que ya tengo, la puedo reutilizar, la puedo procesar de otra manera, entre comillas, más inteligente o más rebuscada, no tan tradicionalmente, y obtengo conocimiento. ¿Bien? El mundo de la sabiduría que recién les mencionaba yo ya está reservada para el mundo de la inteligencia artificial. ¿Ya? Por eso no lo tomé acá porque nosotros solamente vamos a llegar hasta el tema del análisis de datos. Bien, pero igual se los dejo planteado porque también es interesante ver la cuarta parte y hay una quinta parte más elevada también que está orientada ya para el mundo de la inteligencia artificial. ¿Bien? Ok. Bien. Datos, información, conocimiento. Seguimos. Vamos a definir entonces. El conocimiento, ¿qué es? Es la acción y efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón, el entendimiento y la inteligencia. Se refiere pues a lo que resulta del proceso de aprendizaje. Y es eso, el concepto del aprendizaje es lo que nosotros nos diferencia de los demás animales que están aquí presentes, aquí en nuestro entorno, por lo menos por lo que nosotros a saber, ¿bien? Porque el proceso de aprendizaje es un proceso complejo, que a partir de información yo aprendo, yo conozco mi entorno y soy capaz de tomar decisiones, podríamos decir, y acciones que son mucho más acabadas y me van a llevar a un éxito mucho más rápido. Bien. Un computador es una herramienta que puede capturar datos por medio de dispositivos de entrada. Aquí vuelvo al mundo de los computadores. Los procesa y luego entrega información a través de sus dispositivos de salida o la guarda en sus dispositivos de almacenamiento. La mayoría de nuestros computadores se limita a transformar datos en información, pero no aprende de la información adquirida. Nuestros computadores llegan solamente a la fase de información, ¿bien? Somos nosotros los que cubrimos la fase del conocimiento. Y eso es lo que a nosotros nos interesa desarrollar acá, ¿bien? Ahí puse inteligencia artificial para que se acuerden que aquellos equipos, aquellos software y hardware que aprenden son los que están ya orientados al mundo de la inteligencia artificial. Bueno, y dentro del mundo de la inteligencia artificial hay varias clasificaciones. Pero hasta ahora, ahí puse una imagen de un computador en general, ¿bien? Está compuesto de elementos que nos permiten capturar los datos. Está compuesto de una serie de elementos internos que le permiten procesar. Y de tercero, está compuesto de
otra cantidad de dispositivos que le permiten expresar o mostrar la información de salida, ¿ya? Por aquí aparece una memoria, ¿cierto? Una memoria USB que permite almacenar. Bien, esos son como los componentes más importantes dentro del mundo de un computador, ¿ya? Pero recuerden que hasta el momento los computadores que generalmente tenemos todos ahí encima de nuestro escritorio o una tablet o nuestros mismos celulares, ¿cierto? Nuestros dispositivos móviles, piénsenlo siempre así, que son solamente capaces de capturar datos, procesarlos y entregarme información. Pero no ha podido llegar todavía a la fase de establecer análisis para generar finalmente conocimiento. En la fase del conocimiento somos nosotros los que estamos trabajando esa parte. Vamos orientando en el mundo de la empresa y sus datos. Bien, está más que claro que hoy en día las empresas necesitan almacenar y trabajar con sus datos, ¿ya? Y para ello tienen varios elementos con los cuales se ayudan. Por ejemplo, tenemos los archivos Excel. En un archivo Excel, usted, no sé, ahí eso también quería preguntarles ahí. Sabemos que Excel es una herramienta muy útil de procesamiento de datos de hojas, son hojas, generalmente uno habla de cálculos cuando uno trabaja con las hojas de Excel, los libros de Excel, que a mí me permite manipular y trabajar estos datos, no solamente numéricos, sino que también de otros tipos de datos. Por otro lado, tengo las bases de datos, y de hecho ahí entre paréntesis, recuerden que los archivos Excel también se pueden comportar como si fueran bases de datos, ¿bien? Pero las bases de datos propiamente tales también existen, ¿eh? Entre otros elementos que no quiero profundizar porque vamos a hablar solamente en ese nivel, ¿ya? Toda la información de una empresa u organización puede ser usada por otros procesos de la misma empresa o, ojo acá, compartirlo con entidades externas. Bien, aquí me refiero con las entidades externas. Yo tengo a mi empresa y puede interactuar, se ve obligado a interactuar, por ejemplo, con proveedores, con la competencia. Tengo que analizar qué está haciendo la competencia para yo también no perder mi ventaja competitiva. Con entidades reguladoras, por ejemplo, servicios de impuestos internos, gobierno, reguladoras en general, y también con los clientes, que es otro mundo que también está presente dentro de lo que es el entorno, ¿ya? Por lo tanto, mi empresa no solamente trabaja con sus propios datos, sino que también tiene que saber trabajar y adecuarse al análisis de los datos que también están presentes en su entorno, o sea, que están fuera de la empresa, ¿ya? Al interior de la empresa, los datos e información pueden ser utilizados por diversos sistemas que cumplen objetivos diferentes, unos más complejos que otros. Ahí puse, por ejemplo, en el caso de un sistema bancario, yo puedo ir de lo más simple a lo más complejo. Algo simple, registrar un depósito bancario. Eso es un sistema de tipo operacional. La gestión de préstamos a clientes, sistema de apoyo a la toma de decisiones. Asesoría financiera puede ser un sistema experto, o sea, en un mismo sistema, a su interior, puedo encontrar diversidad de sistemas, componentes de este sistema bancario. La empresa necesita interactuar con sistemas externos que están en su entorno, siempre, ¿ya? Empresas con venta online necesitan interactuar con otra empresa que se encargue del pago online, como por ejemplo el Quipu, Mercado Pago, WebPay, PayPal, entre otras muchas más. Bien, todo lo anterior genera grandes volúmenes volúmenes de información. ¿Qué más podemos hacer con esa información? Pensando en el tema de analizar los datos y obtener conocimiento a partir de ellos. Las empresas van acumulando información, la que debe ser organizada y protegida para manipularla de acuerdo a sus intereses. Es estratégicamente importante que la empresa establezca claramente qué va a hacer con estos datos, independientemente de la cantidad de datos existentes. El análisis de datos permite a quienes dirigen las empresas tomar decisiones más acertadas, porque tengo conocimiento de causa, ¿ya? La calidad de los datos debe estar asegurada para lograr tomar buenas decisiones, ¿bien? Porque eso por un lado, uno generalmente hace análisis de datos para poder entender en qué estoy, en qué pie estoy, ¿ya?
Algo súper elemental. Pensemos en una empresa que está pensando en abrir una nueva sucursal en San Antonio. Ya voy a poner esa situación. Bien, esa no es una decisión simple. Tengo que saber y entender si es que es conveniente para mí o no realizar esa acción. Bien, ¿cómo lo tengo que hacer? Con un análisis de datos. Voy a analizar, y también una investigación, eso requiere también de investigación, ¿bien? ¿Qué tan bueno, qué tan malo eso implica? ¿Ya? ¿La necesito efectivamente? ¿Voy a tener clientes en ese lugar? ¿Cuál es el comportamiento de mi empresa? ¿La necesito o no? Y ahí, en base al análisis de los datos, yo puedo establecer si es que me conviene o no. Por ejemplo, algo tan elemental, ir a mirar mi base de datos de clientes y ver cuántos clientes son de San Antonio. Imagínate que, no sé, el 3% de mis clientes son de San Antonio. O sea, ya por ese lado, no me es muy atractivo abrir una nueva sucursal allá. Quizás a lo mejor, no una nueva sucursal, o a lo mejor apoyar y mejorar el tema de la distribución a San Antonio. Bien, ese análisis a mí me permite tomar decisiones que son más adecuadas. Si yo no hago ese análisis y voy y hago una inversión y abro una nueva sucursal allá en San Antonio para atender al 3% de mis clientes, imagínate que quizás la inversión no me va a retribuir después lo que yo esperaba como ganancia. Bien, gracias a un análisis de datos, yo podía tomar una decisión mejor, que a lo mejor no necesariamente implica abrir una sucursal en San Antonio. ¿Ya? Bueno, cada vez que analizamos una situación antes de actuar, podemos asegurar que los resultados serán de mejor calidad, debido a que se podrá tomar mejores decisiones. O sea, pensar antes de actuar. Yo voy a analizar antes de ejecutar alguna acción y el análisis de datos me califica para poder lograrlo. A su vez, el análisis de datos genera una alta probabilidad de replantear datos, descubriendo patrones de relación que genere conocimiento. Ahí yo puse una palabra o un concepto en realidad que es el data mining o la minería de datos, que a mí me permite, tal como dice el concepto de minería, como decía este mismo profesor que nos contaba su anécdota, ¿cierto? Eh, la minería de datos, tal como dice, es escarbar en los datos, ¿bien? O en la base de datos que yo tenga, porque de alguna otra manera yo voy a poder descubrir algún patrón de comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, uno se podría preguntar, una pregunta súper simple, ¿cuáles son los productos más vendidos para Navidad en mi empresa? ¿Cuáles son los meses en que yo vendo más de un cierto producto? ¿Bien? Y ahí yo puedo hacerle consultas y investigar dentro de mis datos para obtener estos patrones. Obviamente, si yo detecto que en diciembre yo vendo más del producto B, esa producción en el mes de diciembre, obviamente que me voy a preocupar que satisfaga la demanda que tengo constantemente. Y ahí yo puedo hacer un análisis histórico, ¿cierto? No sé, pues de los últimos 5 años, cómo se ha comportado el mes de diciembre y este producto, y yo puedo ahí sacar una tendencia. Entonces, eso ya me está diciendo que debo tomar una decisión estratégica que me lleve a hacer una mayor producción de ese producto o servicio, lo que sea, para yo poder reforzar y obtener obviamente una ganancia, ganar ventaja competitiva y ubicarme dentro del mercado de mejor manera. El análisis de datos, en consecuencia, ¿qué es? Es una ciencia encargada de inspeccionar un conjunto de datos con el objetivo de plantear conclusiones que permita tomar decisiones clave o aumentar el conocimiento sobre diversos temas, generando un trabajo más inteligente y más rápido. Fíjense en esa última frase, trabajo inteligente, negocios inteligentes, business intelligence, ¿ya? Por lo mismo, si yo voy a tomar una decisión, la idea es que esa decisión sea la correcta y no después estar enmendando, ¿cierto? O reparando errores que hayamos cometido. Eso es importante, actuar con inteligencia, ¿ya?
El análisis de datos es capaz de asegurar a la empresa un buen desempeño y el logro de sus metas y objetivos. No está limitado solo a las grandes empresas. El análisis de datos permite identificar y conocer el comportamiento de clientes, permitiendo a la empresa adelantarse y atender sus necesidades. Analizar el comportamiento de los componentes externos presentes en el entorno permite identificar nuevos nichos de mercado. Innovación, buscar nuevos mercados. Oye, esto sirve mucho, ¿bien? En consecuencia, el conocimiento permite tomar mejores decisiones para encaminar el crecimiento estratégico del negocio. ¿Cómo realizamos un análisis de datos? La verdad es que los pasos son bien, ustedes, yo creo que cuando los empiecen a ver, van a decir, en realidad esto resulta bastante lógico, tiene bastante lógica hacer un análisis de esta manera. Bien, primero, yo siempre que tengo que estar alerta de mi entorno, lo que pasa a mi alrededor, o sea, analizar el comportamiento del mercado. De esta manera, yo puedo ir viendo, identificando qué está haciendo la competencia, qué es lo que quieren los clientes, qué mejores productos me ofrecen mis proveedores, y ahí puedo observar mi entorno. Bien, si yo estoy consciente de lo que pasa a mi alrededor gracias a un análisis de datos, por lo tanto, entonces yo también voy a estar en mejores condiciones de tener, podríamos decir, noción de lo que tengo que ir realizando. Encontrar un nuevo nicho de mercado. Eso es interesante también, ¿eh? Aquí con el tema de la pandemia, muchas empresas lograron hacerlo. ¿Ya? Muchas hablan mucho de estas empresas que se reinventaron, ¿cierto? Porque claro, eso es lo que hay que hacer. Eso es business intelligence, ¿bien? Saber reaccionar, abrirse a nuevos mercados e incursionar, ¿bien? Por lo tanto, siempre estar buscando nuevos nichos de mercado. Fíjense que las empresas más exitosas no se han quedado siempre con un mismo producto. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Apple, ¿cierto? Hablando de tecnología, hemos visto, si podemos ver una línea histórica de todo lo que ellos han desarrollado como modelo de proceso de negocio, han hecho avances muy importantes, muy interesantes. Bien, siempre, encontrar siempre nuevos nichos de mercado, eso me lo permito con un buen análisis de datos. Conocer mejor a los clientes, ¿sí? Yo creo que hoy en día, no sé, un empresario, alguien que tiene una empresa independiente de la envergadura que tenga, no es la idea de que voy, le vendo un producto y me olvido de él. Yo siempre que hago ese negocio, esa transacción, yo siempre pienso, ojalá que le guste el producto a mi cliente, lo voy a atender bien, le voy a dar, por ejemplo, un buen servicio postventa. ¿Para qué? Para fidelizarlo, para que a futuro vuelva a seguir comprándome mis productos o otras cosas que yo también pueda vender, ¿ya? Si yo los conozco, si yo detecto sus necesidades, sus gustos, las tendencias, y yo voy cambiando y organizando mi negocio para poder darle satisfacción a mis clientes, obviamente que los voy a fidelizar y me voy a mantener en el mercado. Ventaja competitiva nuevamente. Optimizar los sistemas de seguridad, siempre, yo lo vuelvo a insistir, ¿ya? Siempre proteger, porque al fin y al cabo, hoy y hace mucho tiempo ya, los datos son el activo fijo más importante de las empresas y organizaciones en la actualidad, y muchas veces más que el dinero, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo hago un buen análisis de datos, me orienta hacia dónde debo llevar mi negocio, lo que tengo que hacer, qué tengo que descubrir y me va a ayudar a tener más ganancia. Sin mis datos, sin hacer un buen análisis de datos, si los dejo a la deriva, si no los cuido, etcétera, voy a fracasar, me va a ir mal. Los datos son la fuente de todo. Recuerden que quien tiene el control de los datos, quien los manipula, quien los estudia, tiene el control, tiene el poder. ¿Ya? Descubrir a la competencia. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿cierto? Yo siempre adelantarme a la competencia porque no quiero perder mi ventaja competitiva, ¿ya? Quiero ver qué están haciendo, cómo le ha ido, si saca un nuevo producto, si va a sacar un nuevo producto, ¿bien? También en el análisis de datos también me ayuda a establecer un buen plan, ¿bien? Algún buen plan que a mí me permita ahí establecer estas diferencias, ¿bien? Bueno, ahí ya
recapitulando, ¿cierto? Hablar de la utilidad del análisis de datos, la verdad es que hay siempre dos elementos bien decidores. Primero, hacer un buen análisis de datos me permite a mí, me facilita la toma de decisiones al interior de mi organización. Y por otro lado, me permite implementar estrategias de negocio adecuadas, ¿ya? Ahí yo puse algunos ejemplos que están por acá, que habla de actualidad, controlar la pandemia en una región. Fíjense cómo por mucho tiempo, ¿cierto? Por muchos meses, largos meses, hemos visto que en estas reuniones, ¿cierto? Generalmente por la mañana, donde empiezan a darnos una serie de datos, la cantidad de nuevos infectados, los porcentajes de uso de las camas críticas, solo datos, solo datos. Es porque estos datos a mí me permiten, primero, entender el panorama y segundo, tomar decisiones en base a ello, ¿ya? Conocer el nivel de satisfacción de los clientes a nivel postventa, ¿bien? Modificar las estrategias de negocio también me permite hacer el análisis de datos. Las empresas y organizaciones están en condiciones de mantener sus datos digitalizados, ya sea en archivos de Excel o en enormes bases de datos, de alguna u otra manera, ¿ya? En estas condiciones podemos analizarlos de manera más efectiva con variadas herramientas tecnológicas. ¿Bien? Bueno, en síntesis también fíjense que a partir de lo más elemental, de los datos, el proceso, la información, y ya estamos ya llegando a lo que es el mundo del análisis de datos. Y recapitulando, podemos decir que el análisis de datos es útil cuando yo quiero optimizar procesos, porque detecto a lo mejor alguna pérdida, algún retraso de tiempo. Bueno, el análisis de datos me permite optimizar mis procesos. Me ayuda y me facilita la toma de decisiones. Me aumenta también el grado de satisfacción de los clientes. Y también aumenta la satisfacción de mis empleados, porque las personas, mis colaboradores, también van a trabajar con mayor agrado. Hasta uno, ¿cierto? Si tú eres el administrador de tu negocio, obviamente que también se te hace más fácil también la forma de trabajar, más eficiente, ¿ya? Y eso también es súper importante. Aquí les dejé una lista de herramientas para análisis de datos. En realidad existen en el mercado muchas, ¿ah? Para distintos bolsillos, hay de lo más caro hasta lo más barato, hasta lo gratuito, ¿ya? O sea, aquí hay mucho con lo cual trabajar, ¿bien? Ahí dejé algunas de las más conocidas, por ejemplo, tenemos Microsoft Power BI, ¿cierto? Que nos permite ahí hacer análisis. Python, que es un lenguaje de programación, ahí ya requerimos, hay un programador, un desarrollador de aplicaciones, pero Python es especial, perdón, para análisis de datos. O sea, en realidad Python hoy en día es como el chiste del lenguaje de programación que hoy en día tenemos porque, no sé, puedo trabajar robótica con Python, puedo trabajar inteligencia artificial con Python, puedo hacer análisis de datos, lo que yo quiera. Es multifuncional, es muy bueno ese lenguaje de programación, es uno de los más utilizados hoy en día a nivel mundial. Ahí hay algunas otras aplicaciones, ¿bien? Este es, por ejemplo, el Tableau Public, ¿cierto? Que es una herramienta gratuita. El Google Analytics, el MailChimp, AdWords y Facebook de ADS, ¿cierto? Pentaho y Jaspersoft, el Watson de IBM, el Watson Analytics, y dejé para el final con lo que nosotros vamos a trabajar en las próximas 2 sesiones. Excel. ¿Bien? Excel, que yo lo dejé al final, que de hecho debía ponerlo dentro de los primeros, ¿cierto? Porque a pesar de la simpleza, la facilidad de acceso, en general, prácticamente todas las empresas tienen acceso al Excel, su simpleza, ¿cierto? La facilidad de uso está hoy en día siendo, por lo menos para el tema de las pymes, una de las herramientas más recomendadas. Y es ahí donde yo los voy a dejar ahí expertos en el tema para que aprendan a hacer análisis de datos utilizando esta valiosa herramienta. ¿Ya? Bueno, aquí a modo ya de ir cerrando y avanzando un poquito para la próxima sesión, tenemos el análisis de datos usando en este caso Excel. Bien. La verdad es que, bueno, ahí me gustaría, si Patricio me pudiera ayudar,
quería preguntarles en general, así como para tener un pequeño diagnóstico, el nivel de Excel que ustedes tienen. Si se manejan, por ejemplo, si se manejan ahí sí, si se manejan en tablas dinámicas, por ejemplo, en crear filtros en Excel. Porque igual es importante para poder ahí. Aquí me dice Andrés, nivel básico. Perfecto. Sí, me da la impresión que alguien más para que voy comentando. Lilian Castillo también nivel básico. Ok. Vamos a Sí, tirar porque ahí claro, otra porque la respuesta, idea. pero ¿Perdón? sí, que ahí, aquí Enrique Herrera, nada de nada. Ah, ya, aquí Enrique nos va a Sí, marcar entonces el punto de inicio. Voy a eso, partir desde allí, ¿ya? sí, sí, Para que todos logren ahí comprender, porque en realidad estas herramientas, solamente obviamente me voy a orientar al tema del análisis de datos, ¿ya? Pero voy a partir de un nivel básico, súper básico, para que todos puedan ahí seguirme y ojalá en la próxima sesión ustedes puedan, ojalá en lo posible, ahí no sé en qué condiciones estamos, como estamos todos virtuales, ojalá si pudieran tener un computador con el cual trabajar, ¿cierto? Tener el Excel ahí encendido. Yo les voy a guiar, ¿cierto? En las instrucciones netamente orientadas al tema de análisis de datos. A lo mejor ahí alguno que otro barniz ahí para que vayan ahí. Eso, como dice Enrique, nivel kinder, ahí yo los voy a ayudar, los voy a ir guiando. Igual yo les digo, o sea, siéntanse con toda la libertad en la próxima clase. Si algo no entienden de lo que yo estoy explicando, por favor ahí me van deteniendo y yo les voy explicando y los voy ayudando. Si esa es la idea, que todos salgan aprendiendo y manejando de buena manera. Por ejemplo, el tema del filtrado de datos, a lo mejor yo sé que la gran mayoría o muchos de ustedes lo pueden conocer, pero la idea es que ustedes conozcan el filtrado de datos, pero desde la perspectiva del análisis de datos. Ya, entonces yo les voy a dar esa mirada desde la perspectiva de análisis de datos y vamos a trabajar desde lo más básico y los voy a ir adelantando. No es complicado, ¿ah? De hecho, esta parte del Excel, para lo complejo que debiera ser, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque Excel se encarga de lo complejo. Nosotros solamente tenemos que saber qué botones cliquear nomás y ahí se va dando todo. ¿Ya? Así que no le tengan miedo a las próximas clases, que yo los voy a dejar ahí a punto, ¿cierto? Para que aprendan a hacer el tema y en la misma PPT les voy a ir dejando también los paso a paso para que ustedes puedan ahí ir desarrollando las diversas actividades, ¿ya? Bueno, voy a ir a la hora, ya estamos terminando. Igual así fue larga la sesión, a mí me entretiene este tema, por eso no se me hace tan largo a veces, ¿bien? Bueno, a lo mejor ustedes ya conocen el tema de ordenar y filtrar los datos. Ahí está el símbolo del filtro. Aplicar órdenes personalizados, ¿cierto? Dentro de los datos de una tabla. Filtrar, netamente filtrar. Y la creación de gráficos. Esos son como los elementos básicos, ¿ya? Y con eso vamos a trabajar harto y les voy a ir explicando ahí paso a paso y vamos a ir encontrando la utilidad al análisis de los datos. ¿Bien? Bueno, ya un poquito más avanzado, existe en la pestaña Datos, bien, que eso se los tengo que enseñar después. Podemos agregar componentes, que es este punto de acá, que seguramente más de algunos de los que está aquí a lo mejor no lo tienen en su pestaña de datos. Aquí la dividí la pestaña de datos para que se viera un poco mejor. Bien, yo les voy a enseñar a agregar esos componentes y a utilizar algunos de ellos. ¿Ya? Bueno, ahí hablando y recapitulando, vamos a repasar el tema de las tablas de Excel, porque generalmente uno ya ve una tabla con filas y columnas, pero la verdad es que las tablas de Excel son mucho más, tienen mucho más potencial. Eso quiero que también lo aprendan y las identifiquen. Por ejemplo, están las tablas dinámicas, que es súper fácil de implementar y es muy interesante también los resultados que nos entregan. Las funciones de Excel. Seguramente los que ahí tienen nivel básico, más de alguna función han aprendido a utilizar. Bueno,
también las podemos reutilizar para el análisis de datos, algunas en particular, ¿ya? Escenarios de Excel, esto es para proyección, esto es súper entretenido, súper interesante, ¿ya? Esto me ayuda a predecir resultados, ¿bien? Complementos de Excel, que esto también se los voy a enseñar. Aquí hay varias funciones para análisis, netamente para análisis. La varianza, ¿cierto? Tenemos el coeficiente de correlación, tenemos histogramas, ¿cierto? Regresiones, muestras, etcétera. Ahí vamos a sacar las más importantes. Yo explicándoles algunas poquitas de acá, ustedes después ya van a ir explorando y van a ir aprendiendo dependiendo de lo que necesite, porque no es necesario aprendérselas todas, uno se aprende siempre las que más necesita. ¿Bien? Bueno, ahí, para los que puedan, ahí les dejé el paso a paso, ¿cierto? Si es que quieren agregar esos elementos, si no me esperan la próxima clase, yo los voy guiando y les voy guiando, así que no se compliquen con hacer esta parte, ¿ya? Y les voy a dejar una pequeña actividad, ¿bien? No es muy complicado, así no les voy a quitar mucho tiempo. Ya quiero que identifiquen los datos que son relevantes en la gestión de su organización o alguna que ustedes conozcan. ¿Cómo organizan u ordenan esos datos? ¿Cuáles son las búsquedas que más les sirven? ¿Están disponibles? O sea, ¿tienes acceso a esas consultas? Y lo otro, les voy a dejar este artículo, bien, ahí puse la próxima semana, en la próxima sesión, este artículo de Futuro 360, que está muy entretenido, que habla del control de los datos, ¿ya? Porque aquí vamos a acentuar el concepto de el cuidado de los datos, la protección de los datos, para que ustedes también tomen conciencia de este tema. ¿Ah? Mucha gente piensa que cuando uno empieza a pensar en el tema del control de los datos se pone muy salfate para sus cosas, pero en realidad no. Hay que ponerle atención al tema, ¿bien? Porque igual este tema del control de los datos le otorga mucho poder a la persona o a la entidad que los tiene, ¿ya? Así que es importante también que ustedes lo consideren, ¿bien? Bueno, eso sería todo lo que les había preparado para la sesión de hoy. Igual fue como extensa, no sé, ahí cuéntenme qué les pareció, si fue muy extensa. Bueno, igual fueron 2 horas en las que igual hablé. Se nota que soy mujer, buena para hablar. Pero igual es un tema muy entretenido, muy apasionante, sobre todo hoy en día. Está muy en boga este tema y es muy necesario. ¿Bien? Bueno, Patricio, le cedo el control. Sí, muchas gracias. Aquí nos dice Andrés, muchas gracias, súper bien. Gracias, sé que ahí nos están dando las gracias. Y sí, muy interesante, de verdad, Carolina, muy, muy interesante. Y un tema también muy, muy interesante, complejo. Así que muchísimas gracias por el módulo, ¿cierto? Por el taller. Muy entretenido, muy interesante y nos abre la mente también en distintos aspectos, todo lo que es el tema del dato, la información, el conocimiento. Muy, una conexión ahí muy, muy compleja, sí. Y acá aquí nos dicen gracias, también nos dice Enrique, muchas gracias, muy interesante. Así que, bien, entonces nos estamos viendo este viernes 27 a las 4 de la tarde. Recuerden conectarse un poco antes y vamos a continuar con la segunda sesión. Así que Carolina, nuevamente muchísimas gracias. Nos estamos viendo este viernes. Así que estés muy bien, cuídate muchísimo y a todos los asistentes también a seguir cuidándonos y nos estamos viendo este viernes. Muy bien, muchas Carolina, gracias. Nos vemos este próximo viernes. Recuerden que esta clase va a ser mucho más práctica que la de hoy, ¿ya? Nos vemos, Patricio, que estés muy bien. muchas gracias. Chao, chao. Buena tarde, chao.